Estamos en el ejercicio 19 de Raymond Serwet en su séptima edición en la página 157. Dice lo siguiente: un objeto de 5 kilogramos de masa unido a una balanza de resorte descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. Eso significa que acá pues no tenemos ninguna fricción, no existe ni el coeficiente de fricción cinético ni el coeficiente de fricción estático, como lo muestra la figura 6.19. La balanza de resorte está unida a un extremo del carro que está en movimiento y nos da una lectura constante de 18 newtons. Entonces les decía que acá pues ya tenemos una primera lectura de 18 newtons. Dice, la lectura de la balanza es de cero cuando el vagón está en reposo. Entonces, esta realmente es la tensión que está ejerciendo sobre el vagón. Hay que recordar que si el vagón pues va en movimiento hacia el lado derecho, esto va a ejercer una fuerza directamente proporcional, pero inversa hacia el otro lado, que debería de ser hacia acá, ¿verdad? Pero básicamente pues sería la tensión. Entonces podemos decir lo siguiente. Para nuestro inciso A, como siempre, nuestro plano cartesiano no hay que olvidarlo para poder hacer todos nuestros parámetros sobre él, el valor X, el valor Y, tanto positivo como la parte negativa. Esto se mueve en dirección X, no tengo ningún movimiento sobre el eje Y, entonces puedo decir lo siguiente: la sumatoria de fuerzas en X, permítame un segundito. Ya que la sumatoria de fuerzas en Y, perdón, en X, pues tiene que ser igual a la masa multiplicada por la parte de la aceleración. En el caso de acá, de las fuerzas que están en X, pues básicamente ya nos están dando el parámetro de resolución porque todo se encuentra bajo la tensión y esta pues va hacia el lado derecho. Por lo tanto, puedo escribir que la tensión va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Y básicamente entonces la aceleración sería igual a decir que es la tensión dividido la parte de la masa, donde tenemos que la tensión, pues ya nos dicen que es 18 newtons, y la masa, vamos a ver, nos dan una masa de 5 kilogramos. Me voy a la calculadora, es cierto, no había aperturado la calculadora el día de hoy, ahorita vamos a ponerla ahí en pantalla. Para mientras hay que recordar que las dimensionales de los newtons, para poder concordar, las dimensionales de los newtons es igual a kilogramos, metros sobre segundos elevados al cuadrado, ¿verdad? Porque es masa multiplicada por aceleración. Y en el denominador también tengo que la dimensional de la masa es kilogramo, por lo tanto, kilogramo se va con kilogramo y la dimensional de esta división me deberá quedar metros sobre elevados al cuadrado. Veo que ya se desplegó la calculadora. Aquí tenemos todavía un área bajo la curva de la parte de las integrales. Voy a borrarla. Vamos a irnos al modo quick. Y ahora sí, la división entre 18 dividido 5. Esto es igual a 3.6. Y entonces colocamos acá 3.6 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Pues que era bastante sencillo el poder encontrar esta solución. Ahora vamos directamente al inciso B. Voy a poner acá la respuesta para poder aprovechar el espacio que ocupé ahí. 3.6 metros sobre segundos. Y como les decía, voy a borrar esta parte para poder aprovechar todo este espacio en desarrollar los siguientes incisos de este ejercicio. Vamos a ponerlo por acá. Ahora sí. Ahora vamos con el inciso B. Y el inciso B pues está bastante sencillo porque nos dice qué lectura constante mostrará la balanza si el vagón se mueve a una velocidad constante. Como siempre, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas es igual a una masa multiplicada por la aceleración. Y la fuerza que teníamos acá, según nuestro pequeño diagrama de cuerpo libre que dibujé acá, es que la tensión pues es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Pero en el caso de una velocidad constante, ustedes saben que la aceleración pues es un delta V dividido delta T. Entonces escribo velocidad final menos velocidad inicial
Todo esto dividido tiempo final menos tiempo inicial. Pero si es una velocidad constante, yo tengo la velocidad misma menos la velocidad misma y esto pues es igual a cero dividido t. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a cero. Y entonces, volviendo al tema, dice, la tensión es igual a masa multiplicada por la aceleración, pero la aceleración es cero, entonces la tensión es igual a cero. Entonces, ¿qué nos va a marcar la balanza del vagón? Pues nos va a marcar cero. Esa sería la respuesta correcta. Ahora, vamos con el último inciso y acá pues tenemos que describamos las fuerzas sobre el objeto, cómo lo observa alguien en el vagón y alguien en reposo fuera del vagón. Y eso pues se refiere a las fuerzas inerciales y no inerciales. Y en el texto, si ustedes ya habrán hecho su lectura previa por ahí, se habrán dado cuenta que, perdón, acá me confundí, acá está. En la página 147 muestra dos observadores. Un observador no inercial quiere decir que no está en movimiento con respecto al vagón y otro que sí es inercial, quiere decir que está viendo cómo se mueve el vagón. En el caso del no inercial, se habrán dado cuenta que este va conforme al movimiento del vagón. Entonces también tiene una característica como lo ve. Y en el observador no inercial, quiere decir uno que esté afuera, pues lo ve distinto. Este nos va a servir para el siguiente ejercicio que vamos a realizar, eh, pero para mientras terminemos el inciso C. Dice, describa las fuerzas sobre el objeto, cómo lo observa alguien en el vagón y alguien fuera del vagón. Pues dentro del vagón, así como si ustedes se dieron cuenta, pues es exactamente lo mismo. Entonces, va a haber exactamente lo mismo. Dentro del vagón es igual. Vamos a poner dentro es igual. Y pues afuera solo vamos a pensar que la tensión existe. Si alguien lo ve afuera, va a pensar que solo la tensión pues es la que existe, esta parte de la tensión. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio y dentro de eso es exactamente el que les decía hace un momento, era el de los observadores inerciales. Como ya estoy acá, voy a copiar de una vez la figurita del enunciado que nos va a dar un poquito más adelante. Entonces lo copio a portapapeles y lo pegamos por acá. Entonces lo voy pegando en este lado y estamos en la página 157. Vamos a irnos a la página 157 y acá está el ejercicio que quiero que podamos realizar, que es el ejercicio número 21. Ahorita lo leemos y desarrollamos el mismo. Copiar a portapapeles y lo pegamos por acá. Entonces, vamos aperturando, aperturando, aperturando todo lo que se pueda. Y ahora sí, ya tenemos el ejercicio ahí en mano. Dice un objeto de 5 kilogramos está suspendido del techo de un vagón. Acá está, el techo de un vagón. Del techo de un vagón que acelera como se muestra en la figura 6.12. Pero la figura 6.12 pues nos dan dos marcos inerciales, el del observador inercial afuera y otro que es no inercial. El que va aquí adentro, como va conforme el movimiento, él está pensando que esta fuerza que está ejerciendo este movimiento hacia este lado, pues es ficticia, no la ve, pero nosotros desde afuera sí sabemos que existe un ángulo, el cual está haciendo un poquito su esfuerzo, ¿verdad? Entonces el movimiento va hacia acá, esto pues se opone al paso del movimiento, por lo tanto va a generar un movimiento contrario al real, es por eso que se ve un poco movido hacia ese lado. Entonces acá el ejercicio no nos dice si lo podemos tomar como un observador inercial o no inercial, pero no sabemos que en la vida real la parte del observador inercial, quiere decir esta parte, pues es la que nos sirve para poder ejercer el análisis de este ejercicio. Entonces, para este caso me voy a ir con este tema, con la primera parte que es observándolo desde afuera, porque acá pues es una fuerza ficticia, pero que sí existe si él lo está viendo desde adentro. Pero nosotros sabemos que acá es una posición al movimiento, por lo tanto se aleja un poco de la vertical. Bueno, dice, un objeto de 5 kilogramos está suspendido del techo de un vagón que acelera, como se muestra en la figura 6.12.
Tomen la aceleración, ya me están dando un valor, la aceleración es igual a 3 metros sobre segundos elevados al cuadrado y me están diciendo que encuentre el ángulo. Bueno, acá como ustedes ya se habrán dado cuenta, tenemos hacia abajo la masa multiplicada por la gravedad, que va a ser la parte de la fuerza gravitatoria. Hacia este lado les decía, tenemos la tensión que ya en un plano hipotético, pensando pitagóricamente, sabemos que tenemos un vector de la tensión en X y un vector de la tensión en la parte de Y. Entonces tenemos dos componentes adicionales que realizar y decimos sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Primero comenzamos con el análisis del seno. Acá está el ángulo y digo lo siguiente, el seno del ángulo θ es igual al opuesto, que es la tensión en X, dividido en hipotenusa, que simplemente es la tensión general. Por lo tanto, digo que la tensión en X es igual a T multiplicado por el seno del ángulo θ, y ahí quedaría. Ahora, con el otro análisis, decimos coseno del ángulo θ es igual al adyacente, que sería la tensión en Y, dividido la hipotenusa, que en este caso pues es la tensión. Por lo tanto, podemos escribir que la tensión en Y es igual a la tensión general multiplicado por el coseno del ángulo θ. Bueno, entonces ya podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Como en la parte del observador inicial tenemos únicamente la tensión y va hacia el lado derecho, lo colocamos acá únicamente como positivo. Pero la tensión en X está asociada al ángulo del seno. Entonces colocamos también y esto es igual a masa multiplicada por aceleración. Ahora nos vamos con la otra parte. A este, si quieren, le podemos llamar que es nuestra ecuación 1. Y ahora tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y, ahí se recuerdan que lo que estamos buscando en este primer inciso A es el ángulo θ que estamos formando con la ecuación. Entonces nos dice sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa multiplicada por la aceleración, pero el movimiento está en X y no está en Y, por lo tanto, la aceleración en este caso es igual a 0. Y entonces digo que la sumatoria de fuerzas en Y, pues es igual a 0. Hacia arriba, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión en Y, pero la tensión en Y está denotado como T multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y hacia abajo tengo la parte de la fuerza gravitatoria, lo que nosotros conocemos como el peso, que es igual a masa multiplicada por gravedad. Y todo esto es igual a 0. Entonces puedo decir lo siguiente. Vamos a poner acá una pequeña flechita. Puedo decir que T multiplicado por el coseno del ángulo es igual a la masa multiplicada por la parte de la gravedad. Pero ando buscando el ángulo. Y yo me recuerdo del curso anterior de la parte de precálculo, en la parte de identidades, que la tangente del ángulo pues es igual a la parte del seno dividido el coseno del ángulo. Y acá yo puedo realizar esto. ¿Ven? Tengo acá el seno y puedo decir que el seno del ángulo θ es igual a masa multiplicada por aceleración y esta tensión pasa a dividir. Y acá también el coseno del ángulo θ es igual a masa multiplicada por la parte de la gravedad dividido la tensión. Entonces puedo sustituir estos valores y decir nuevamente que el seno del ángulo es igual a masa multiplicada por aceleración dividido la tensión. Y la parte del coseno es igual a masa, gravedad, dividido la tensión. Acá pues aplicamos externos e internos, o lo que se conoce más común como la ley del sándwich, y decimos masa multiplicada por aceleración, multiplicada por la tensión, todo esto dividido masa, gravedad, y también multiplicado por la tensión. Ya se habrán dado cuenta que puedo cancelar masa con masa, tensión con tensión, y únicamente me quedaría que la tangente del ángulo θ es igual a la aceleración dividida la parte de la gravedad. Por lo tanto, nuestro ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa o la arcotangente de la aceleración dividido la gravedad. Y entonces ponemos tal vez por acá, le ponemos ya los valores, la tangente o arcotangente de la aceleración
es igual a 3 y la gravedad es igual a 9.81. Ahora sí, me voy a la calculadora y decimos lo siguiente. Vamos a ver, arco tangente o la tangente inversa de 3 dividido 9.81. Cierro paréntesis y nos quedará un ángulo de 17.004 grados. Y ahí tenemos nuestro valor. Bueno, ahora el último inciso nos dice cuál es la tensión en la cuerda. Y se habrán dado cuenta que yo puedo sacar de dos partes distintas la tensión. La puedo sacar de acá y también la puedo sacar de esta parte. Entonces me voy a tomar la libertad de hacerlo de las dos maneras. Primero, la tensión, vamos a ver, solo regreso, de la parte de más aceleración me quedaría más aceleración dividido el seno del ángulo y el otro me quedaría, vamos a ver, masa gravedad dividido coseno del ángulo para comprobar si de las dos formas me quedaría el mismo valor. Voy con la tensión es igual a masa por aceleración dividido el seno del ángulo teta, que será igual a la masa 0.5 kilogramos, la aceleración es 3, y todo esto dividido el seno de 17 grados, y me dará un valor. Me voy por otra opción, a esta le vamos a poner B1, y a esta le vamos a poner opción B2, donde tenemos que la tensión va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad dividido el coseno del ángulo teta. Le ponemos los valores, 0.5 multiplicado por 9.81 de gravedad dividido el coseno del ángulo de 17 grados. Y pues con esto vamos a comprobar si con cualquiera de los dos métodos sale exactamente lo mismo, ¿verdad? Voy con el primero, como siempre, parte fraccionaria, 0.5 multiplicado por 3, y todo esto dividido el seno de 17, y nos dará un valor de 5.13. Ahora me voy con la otra opción que había planteado acá, que es igual a 0.5 multiplicado por 9.81, todo esto dividido el coseno de 17 grados. Le doy Enter y en ambos casos se habrán dado cuenta que tenemos casi exactamente la misma respuesta. Acá un poquito más desglosado y acá pues 5.13. Pero para fines educativos pues podemos poner exactamente el mismo valor, 5.13 newtons en ambas situaciones. Bueno, yo les agradezco bastante la atención por el día de hoy.